Obligaciones fiscales y empresariales por Laura Barraza, Daniel Codina y Diana González. Registro Federal de Contribuyentes o RFC. Es una clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos, con algunas excepciones. A estas personas se les llama contribuyentes. La clave debe incluir datos personales del contribuyente o persona física o de la persona moral. El registro se hace a través de Internet y en algunos casos ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es obligatorio para todos los que señale el Código Fiscal de la Federación. La determinación de la RFC. En el caso de la persona física, que se refiere a la persona con actividad empresarial que tiene derecho u obligación a declarar impuestos, tengamos como ejemplo el siguiente RFC, donde BE es la primera letra del apellido paterno más la primera vocal interna del apellido paterno. C es la inicial del apellido materno. De no existir un apellido materno se utiliza una X. J es la inicial del primer nombre, para evitar la formación de una palabra inconveniente. Esta letra se reemplaza con una X. 88 son los últimos dígitos del año de nacimiento. 03 es el mes de nacimiento. 26 es el día de nacimiento, por lo tanto, en este caso, puede deducirse que la persona nació el 26 de marzo de 1988. Las 3X es la homoclave designada por el SAT a través del papel oficial ya designado, y depende de algunos factores que realiza el SAT por medio de un software alfanumérico. En el caso de una persona moral, que se refiere a la compañía que tiene la obligación de declarar impuestos, pongamos como ejemplo el siguiente RFC, donde ABC pueden ser las iniciales de la empresa o una combinación de estas. 68 representa el año de fundación de la empresa. 05 es el mes de creación de la empresa. 24 es el día de creación de la empresa. Por lo tanto, la empresa se creó el 24 de mayo de 1968. P76 es la homoclave, designada por el SAT a través de papel oficial ya designado, y depende de algunos factores que realiza el SAT por medio de sistemas numéricos o alfanuméricos. El siguiente impuesto por analizar es el IVA. IVA es el acrónimo para Impuesto al Valor Agregado o Impuesto al Valor Añadido. Es una carga fiscal sobre el consumo del 16% sobre la cuenta final, es decir, financiado por el consumidor, aplicando en muchos países y generalizando en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto, no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial, transferencia de bienes o prestación de servicios. Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse del IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la cadena de comercialización, deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes y debiendo abonar saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el impuesto al valor agregado sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e intentar integrar copias de estas a la contabilidad de la empresa. ISR. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos, con excepción de las herencias y las donaciones. Se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riqueza. Los indirectos son los que gravan el consumo. El ISR se aplica tanto como a personas físicas como a personas morales, y no solo a quienes residen en México, pues el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta estipula que quienes residan en México deberán pagar ISR sin importar la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. Residentes en el extranjero, si perciben ingresos por un establecimiento permanente en México, deberán pagar ISR sobre esos ingresos. Residentes en el extranjero que perciban ingresos de fuentes de riqueza en México, aunque no tengan establecimientos permanentes. A todos los impuestos se les puede restar las deducciones aprobadas por la ley,
tales como inversiones, gastos y compra de materia prima, sobre la cantidad restante que se dará en calcular el ISR. Si bien el pago del ISR es anual, se deben realizar pagos mensuales provisionales. Los tipos de ingresos por los que se debe pagar ISR son: salarios percibidos por servicio subordinado, actividades profesionales, arrendamiento o uso de bienes inmuebles, intereses obtenidos, premios obtenidos, dividendos y ganancias repartidas por personas morales, ingenización de bienes. Es decir, para casi todo. A diferencia del impuesto al valor agregado IVA, la tasa del ISR no es estándar. Puede variar del 1.9% al 30%. A este impuesto se refiere a aquella frase de implacable como los impuestos. ¿Quiénes tributan en este régimen? Funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y de los municipios, miembros de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de producción, anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en sus instalaciones, los comisionistas o comerciantes que trabajan para empresas, personas físicas o personas morales. Las personas que obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler inmuebles como son casas habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. El impuesto especial sobre la producción y servicios, IEPS, es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza, tabacos y más. El IEPS es un impuesto de tipo indirecto, por tanto, los contribuyentes no lo pagan, lo trasladan o lo cobran a sus clientes. Los fabricantes, productores e importadores de gasolina deben de pagar el impuesto a la Secretaría de Administración Tributaria, por quienes venden directamente la gasolina a los expendios. Esto fundamentado en el artículo 1, fracción 1, en relación con el artículo 8, fracción 1, inciso C, de la ley IEPS. ¿Los consumidores de gasolina pagan el IEPS? Bueno, indirectamente. Lo que pagan los consumidores de gasolina es un monto equivalente al impuesto, el cual forma parte del precio final del producto. ¿Qué tipos de alimentos no se gravan con el impuesto especial sobre producción y servicios por ser de consumo básico? Bueno, las cadenas como la cadena del trigo, tortilla de harina de trigo, incluida la integral, pan no dulce como el bolillo, telera, baguette, chapata, virote y similares, blanco e integral, incluido el pan de caja. Alimentos hechos de cereales de trigo sin azúcares, incluidos los integrales. Cadena del maíz, como las tortillas de maíz, incluso cuando ésta esté tostada. Alimentos hechos de cereales de maíz sin azúcares. Cadenas de otros cereales. Alimentos hechos de cereales para lactantes y niños de corta edad. Alimentos de otros cereales sin azúcares, incluidos integrales, así como las galletas saladas. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluido el pan de caja. El impuesto a la importación y enajenación de alimentos no básicos con densidad calórica de 275 calorías por 100 gramos o mayor se aplica a alimentos en restaurantes y establecimientos similares. No es aplicable a restaurantes, fondas, cafeterías y establecimientos similares, ya que solo prestan servicio de alimentos. Esto es fundamentado en el artículo 2, fracción 1, inciso J, de la Ley de Impuestos sobre la Producción y Servicios. Puedo acreditar el impuesto especial sobre la producción y servicios que debo por la venta de alimentos con el que pagué la compra de la gasolina. No, ya que no es un requisito acreditar el impuesto sobre la producción y servicios, es el impuesto a cargo y el acreditable correspondan a bienes de la misma clase.
esto con el fundamento legal en el artículo 4, fracción 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción de Bienes y Servicios.